Muy buenos días a todos y todas. Soy Natalie Moreno, represento en España a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD. Es una organización salvadoreña que trabaja en la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos. Trabajamos con ciertos grupos que son los grupos más vulnerables de nuestra población salvadoreña y ejecutamos a partir de una proyección enfocada en los derechos humanos, ejecutamos diferentes proyectos sociales en diferentes temas relativos a la realidad del país. En este espacio queremos compartir la experiencia de nuestra fundación en la realización del ciclo de vida de los proyectos sociales y cómo se gestionan estos con la cooperación internacional al desarrollo. Desarrollaremos el siguiente índice, que es sobre la base del trabajo de los proyectos sociales que ejecuta FESPAD. En un primer momento haremos un marco conceptual sobre algunas definiciones que nos interesa introducir, como proyecto social, como qué entendemos por cooperación internacional al desarrollo y qué entendemos por el ciclo de gestión del proyecto, haciendo énfasis en todo el ciclo de gestión de proyectos que lo tenemos en este gráfico. Concretamente vamos a desarrollar las 4 fases que componen el ciclo de gestión de un proyecto social y cómo FESPAD lo lleva a cabo. En un primer momento quisiera compartir algunos aspectos importantes que trabajamos como experiencia en los proyectos de FESPAD. En todo el ciclo de gestión de proyectos, FESPAD utiliza procesos participativos, es decir, que involucra a diferentes actores de la población salvadoreña, actores públicos, actores privados de la sociedad civil, de la sociedad política, pero sobre todo a los destinatarios y destinatarias de nuestro proyecto, que son las personas que tienen la verdadera realidad y el conocimiento de la problemática que los afecta y muchas veces las posibles soluciones dentro de los proyectos. Son procesos que parten de una realidad y de un contexto, que muchas veces este contexto se amplía hacia la región salvadoreña. Por ejemplo, hay proyectos que trabajamos en los que tocamos temas importantes como el tema de violencia y conflictividad, que no se pueden tratar solamente para El Salvador. Son temas que trascienden las fronteras salvadoreñas y que se amplían a un marco regional centroamericano. En este sentido, partimos de esta realidad, del contexto, y lo aplicamos en diferentes ámbitos de la realidad. Los proyectos con los que trabajamos tienen carácter de largo plazo, porque en la realidad nosotros le damos categoría de procesos sostenibles, porque se trata de transformar realidades, y las realidades no se transforman de la noche a la mañana. Las realidades de los problemas sociales con los que trabajamos no se resuelven con la realización de un proyecto, con el inicio y con el fin de un proyecto, sino que se resuelven con acciones de tipo más permanente, sostenibles y de carácter más de largo plazo. Entrando ya en las fases del ciclo de vida de los proyectos que realiza FESPAD, tenemos en un primer momento la fase de identificación. Tendrán aquí ustedes algunos de los elementos que identifican esta fase, pero lo más importante, creo yo, de esta fase es la construcción de la matriz del marco lógico. Pues en esta fase nos detendríamos en la elaboración principalmente del árbol de los problemas con los que vamos a trabajar y sobre todo de las soluciones que queremos para ese determinado problema. El marco lógico es una herramienta que ha requerido por años la cooperación internacional y que ha sido utilizada por todos los organismos de cooperación para poder formular de mejor manera y de la forma más clara posible los proyectos sociales con los que trabajamos. En la segunda fase del ciclo de gestión de proyectos encontrarán el diseño y la formulación de los proyectos. En esta fase, FESPAD, por ejemplo, integra todos los ámbitos de la realidad del Salvador: el área económica, el área política, el área social, el área medioambiental, y como decíamos en un principio, involucra a todos los actores que deberían de participar en la transformación de esta realidad. Es un énfasis que quiero hacer. Los proyectos que formulamos desde FESPAD no son un trabajo de escritorio. Los proyectos se realizan con y la participación de todos y cada uno de los actores involucrados. Es una construcción colectiva que involucra, por supuesto, a técnicos, expertos, formuladores de proyectos, pero también involucra a la población afectada, a los actores políticos y a los públicos y a la sociedad civil. Acá encontrarán la descripción de esta fase. En esta fase también quiero detenerme un poco porque hay una tarea
que al finalizar la formulación del proyecto es necesaria y es importante. Es la tarea de búsqueda de los recursos para los proyectos. Cuando el proyecto esté ejecutado, cuando ya está formulado, perdón, cuando está formulado el proyecto, es necesario conseguir los recursos suficientes para que el proyecto funcione y sea sostenible en el tiempo que se va a realizar. La búsqueda de los recursos en FESPAD es una tarea que es compartida entre la fundación en El Salvador, en la oficina de El Salvador, y la oficina Antena acá en España. Y lo que hacemos es ejecutar una estrategia de gestión con la Cooperación Internacional al Desarrollo Europea. ¿Qué hacemos en esta estrategia? En esta estrategia definimos cómo vamos a promover y cómo vamos a acercar el trabajo que hace FESPAD en El Salvador a los organismos de cooperación internacional con el propósito de buscar su apoyo político, su apoyo económico y por supuesto un vínculo y una relación más permanente para poder darle continuidad a las actividades sociales que hacemos. Esta estrategia permite garantizar un trabajo más sostenible en temas de gestión de proyectos, de fondos con la cooperación internacional. Está dirigida a generar capacidades permanentes en la organización para buscar alternativas solidarias de cooperación que financien nuestros proyectos, pero además que nos acompañen en los diferentes procesos estratégicos de la institución. Por tanto, con esta estrategia, FESPAD logrará incidir en la agenda de la cooperación europea, pero también movilizar y canalizar los recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios para hacer sostenible el proyecto político, social y jurídico de FESPAD. La siguiente fase del ciclo de gestión de los proyectos en FESPAD es la de ejecución y seguimiento. En esta fase, ya una vez el proyecto presentado, conseguido el financiamiento, se conforma un grupo o un equipo de trabajo que normalmente lo constituye un coordinador general del proyecto, un equipo técnico tanto de oficina como de campo, porque normalmente las acciones se hacen fuera de las oficinas, y un equipo administrativo que dé seguimiento y transparencia a la ejecución de los recursos. Se establece un plan de ejecución, un plan de actividades y además una planificación de la presentación de los informes a la cooperación. Aunque la fase de evaluación de proyectos, como ustedes lo pudieron ver en el gráfico, es la última fase del ciclo de gestión de los proyectos, no quiere decir que se haga hasta el final. La evaluación de los proyectos se puede hacer también durante la ejecución de los proyectos, ya sea de forma trimestral, de forma semestral, para ir corrigiendo en el camino errores y para ir buscando solucionar también algunas situaciones. La última fase es la fase de evaluación. Para esta fase, FESPAD utiliza una herramienta muy útil que es la planificación, la evaluación y el monitoreo. Dentro de esta fase de evaluación, quiero concentrarme en los instrumentos utilizados para poder medir el impacto y medir si realmente los proyectos están siendo o no exitosos y están cumpliendo o no los resultados esperados. Y estos son los indicadores. En los indicadores vamos a ver también más adelante que son instrumentos que utilizamos para poder medir algunos cambios, medir cambios y medir sobre todo la transformación de los problemas que con los que estamos trabajando. Son señales, signos o muestras de que algo está cambiando, ¿no? Son una fuente de información muy importante para nosotros porque nos informan de estos cambios que muchas veces no son perceptibles a simple vista. Los indicadores son una especie de termómetro que nos va dando estas señales importantes para saber si vamos bien o no en el proyecto y por ello son fundamentales. Quiero decirles que la formulación de indicadores ha sido una exigencia desde hace muchos años de los organismos de cooperación al desarrollo y por ello durante mucho tiempo hemos realizado o nos hemos sometido a diferentes debates, análisis y procesos de formación en el tema para saber cómo verdaderamente se construyen indicadores de medición y de impacto. Para finalizar, hacemos alguna relación de los indicadores porque en la siguiente fase del estudio de casos vamos a desarrollar un ejercicio práctico sobre indicadores. Acá tienen un poco la relación de los indicadores que podemos identificar para los proyectos sociales. Esto sería todo en este espacio, agradecer su atención, su participación
Y concretamente lo que podemos encontrar en esta presentación son insumos, bases teóricas, pero también una combinación de la práctica de cómo se realizan los proyectos sociales. En resumen, hemos visto el ciclo de gestión de los proyectos con sus 4 fases, hemos visto la fase de identificación, la fase del diseño y la formulación, dentro de esta fase cómo FESPAD ejecuta una estrategia de gestión de recursos, la fase de ejecución y seguimiento y finalmente la fase de evaluación, terminando con una relación de indicadores. Muchas gracias y buenos días.